Con el permiso del diputado presidente. Por cierto, en el sexenio de Felipe Calderón la deuda interna se incrementó en 210% y la externa en 202%. Aprovechando el interés del secretario en la masa salarial, me llama la atención, de 2008 a 2014 se incrementó la población ocupada en 10%, pero bajó el ingreso promedio en 10% y en 20% la masa salarial. Secretario, ¿está usted a favor de un incremento en salario mínimo a niveles que tuvo el país en los años 80 y 70? Creo yo que en el tema presupuestal hay una crisis de confianza. Parte del problema que hoy tenemos es que no ha habido claridad en las finanzas públicas y se ha mentido en materia de finanzas públicas. Primera pregunta es que no sabemos la composición del déficit. Nos presentan 2.5 de un no déficit y nos proponen en la ley de ingresos que hagamos algo que no nos permite hacer la ley de responsabilidad hacendaria, es decir, sacar de la contabilidad del déficit los gastos del gobierno y los gastos del CFE. ¿Cuál es la composición del déficit? CFE, Pemex y gobierno. ¿Y por qué se envía esta propuesta de artículo que contradice la ley? Segundo, ¿cuál va a ser el cierre del gobierno? Nosotros tenemos una estimación que puede superar de manera muy importante a lo que el gobierno espera. A junio, el gobierno ya había gastado 360,000 millones de pesos y nos da la impresión de que de nuevo, como sucede en todos los años, el gobierno va a ejercer más de lo que tiene programado. 200,000 millones de pesos el sexenio anterior y en este sexenio se exceden el presidente de la República en su gasto. ¿Cuál va a ser ¿Cuál es el plan de reactivación? Gracias. ¿Cuál es el plan de reactivación del gobierno ante la crisis económica? Parecería que nos hemos condenado a que el crecimiento ya sea solamente de 2.5, 2%. El gobierno tiene un programa de reactivación económica, esa es la pregunta. ¿Qué pasa con el tema de los aprovechamientos? De nuevo tenemos una propuesta de 56,000 millones de pesos en los aprovechamientos otros de otros. Todavía no conocemos el detalle del aprovechamiento del 2015 y lo que nos envían para el 2016 es solamente la entidad de donde se obtiene el aprovechamiento, pero no el detalle del mismo. ¿Qué pasará con este tema? Y finalmente, ¿cuál es la estrategia que tiene el gobierno en materia de inversión? Los años que el país creció, de los 60 a los 80, la inversión pública creció 9.8% y el país creció 6.3%. De 1988 a la fecha, el país ha crecido 2.5% en promedio y la inversión pública 2.1%. ¿Cómo le vamos a hacer si en este presupuesto hay una caída en la inversión de más de 30%? ¿Qué va a pasar con un presupuesto que va a deprimir a la economía nacional? Finalmente, ¿cuáles son las otras áreas en donde el gobierno sigue teniendo oportunidad de recortar del gasto? El gasto corriente se incrementa en el capítulo de servicios personales 0.5% y si consideramos también el recorte de este año en 1.2%. Si consideramos todo el sexenio, el gobierno tiene un incremento de 23% en el gasto de servicios personales. Es claro que existe un gasto administrativo que se puede recortar, que se puede enviar a inversión y a servicios sociales y que no se está haciendo. Gracias. Gracias, diputado Llerenas. Tiene el uso de la tribuna el secretario Meade para la respuesta correspondiente, hasta por 5 minutos. Muchas gracias al diputado Llerenas. Vidal Llerenas. Lo van a acusar luego de neoporfirista y de neoliberal, hombre, acá al diputado Llerenas. Hacer un par de comentarios. Yo creo que es importante que no nos perdamos en las cifras. Cuando uno mide el déficit, lo puede uno medir de diferente manera.
Su definición más amplia, que es la que verdaderamente importa para efectos de los mercados, son los requerimientos financieros del sector público. Ahí yo creo que es donde hay que concentrarnos. Ciertamente, la composición del déficit va cambiando y podemos tener diferentes medidas y presentamos diferentes medidas. El déficit sin proyectos de inversión, el déficit sin la inversión de CFE y de Pemex, pero para efectos prácticos lo que es verdaderamente relevante que nosotros anclemos es la medida de déficit más amplio, la de requerimientos financieros del sector público, decreciente en el tiempo, y por lo tanto pensamos que debemos de concentrar nuestra evaluación en este solo indicador y no perdernos en el desglose, que es importante, que hay que darle seguimiento, que tenemos manera de construir alrededor de él series históricas, pero lo que de nosotros hoy se espera básicamente es que seamos capaces, primero, de generar un superávit primario, esto es, que dejemos de pedir prestado para pagar intereses, y dos, que podamos regresar la deuda a una trayectoria decreciente como porcentaje del PIB. Ambos están ahí plenamente planteados. En el caso y hemos cambiado para bien, hemos cambiado de ser un paso cada vez más al sector privado en complemento de ese esfuerzo. Y ahí radica los estímulos de crecimiento de este paquete. Un gobierno que no hace ya todo, un gobierno que no está metido en todo, un gobierno que ya no hace bicicletas, un gobierno que ya no está metido en cientos de paraestatales con ineficiencias notorias y bien documentadas, sino un gobierno que hace esfuerzos de abrirle espacio de participación y que le da instrumentos para hacerlo al sector privado. Lo hacemos a través de APPs. Lo hacemos a través de movilizar inversión para infraestructura educativa. Lo hacemos a través de vehículos que permiten jalar recursos para el sector energético. Y lo hacemos también a través de abrir nuevos espacios de participación. Hoy hay una participación renovada en el sector de telecomunicaciones. Hoy hemos anclado una inversión notable e importante en el sector energético. Y es este estímulo, es este acompañamiento que estamos encontrando del sector privado y cuyos espacios estamos abriendo y privilegiando en el paquete económico, los que habrán de darnos crecimiento con un elemento fundamental. Habrán de dárnoslos en un entorno de confianza, habrán de dárnoslos en un entorno en donde lo que se está viendo son esfuerzos muy importantes. Hay contención en el gasto público, el crecimiento creo no es de 0.5 sino de 0.3, pero sobre todo hay un brutal esfuerzo en el costo de operación del gobierno. Un recorte de más del 20% de los gastos de operación que hoy tenemos. Una contención de servicios personales que no esperamos hacer el año que entra, sino que estamos haciendo desde este año. ¿Cuáles son, pues, las características del paquete? Es un paquete austero, es un paquete responsable, es un paquete que cuida la responsabilidad que exigen todos los actores para tener certeza en su marco de inversión. Es un paquete que preserva la posibilidad de que el mercado interno siga estimulando desarrollo. Es un paquete que reconoce que México tiene una gran competitividad. Vale la pena resaltar, hemos venido ganando terreno en el mercado americano a pesar de que este no crece, y hemos venido creciendo a pesar de que la producción industrial norteamericana no está creciendo. Eso quiere decir que la economía es competitiva, que está preparada para aprovechar los impulsos que nos vengan de la estabilización de la producción industrial en ese país, y que lo vamos a hacer con un esfuerzo muy importante que mande certeza, tranquilidad, tanto en las cifras como en la dirección de las mismas en el paquete económico que sometemos a su consideración. Muchas gracias al diputado Vidal Llerenas. Gracias, secretario Meade. Para hacer los comentarios correspondientes, nuevamente en el uso de la tribuna, el diputado Vidal Llerenas Morales. Pues tenemos el porcentaje de inversión pública más bajo de la historia. Hay debates de los historiadores de cuándo fue. Seguimos teniendo problemas de, por ejemplo, quién calcula el crecimiento económico en el paquete, y por lo tanto pues nos endeudamos más porque siempre el crecimiento es menor. Rectificar la cifra de crecimiento ha sido un deporte nacional. Proponemos nosotros que alguien más sea quien calcule el pronóstico de crecimiento en el paquete económico, que no sea el INEGI, obviamente, ¿verdad?, sino
pues una institución con capacidad de darle al Congreso la posibilidad de vigilar de manera efectiva al Ejecutivo. Creemos también que no es posible seguir pensando la economía del país en los mismos términos, que no crezcamos, que no generemos empleo de calidad, que tengamos hoy un problema de finanzas públicas de la manera que lo tenemos, endeudados porque crecemos poco, tiene que ver sobre todo con el agotamiento de un modelo económico. Lo que tenemos que impulsar son nuevas políticas que tengan que ver con política industrial, con empleo, con una regulación adecuada del salario, con absorción de tecnología, con una nueva política internacional que en buena medida conserve la economía nacional, con inversión productiva en infraestructura. Si seguimos pensando como pensamos en este paquete, es un paquete que por supuesto comparte el PAN y comparten el PRI porque tienen la misma política económica. Tienen literalmente al mismo secretario de Hacienda. Si seguimos con estas políticas, vamos a seguir no creciendo, vamos a seguir con bajos salarios, vamos a seguir con un país que no tiene finanzas públicas sólidas, vamos a seguir con un país que sigue perdonando los impuestos a los empresarios, que no tiene la capacidad de cobrar las rentas adecuadas para mantener un gasto de calidad. Vamos a seguir con un país en el que el gasto público solo lo seguimos viendo como un problema de balance y como no un actor que puede reactivar la economía. Un país como que hoy tenemos en el que el gobierno se conforma con tener 2% de crecimiento económico el año que entra sin ninguna reacción. Un país que sigue dependiendo del exterior en todo momento. Solamente una propuesta progresista en el gobierno nacional, con una propuesta distinta en materia económica, nos va a llevar a un país con crecimiento y con igualdad. Ojalá parte de esto se pueda rectificar en este paquete y ojalá la política económica de este país cambie, porque este presupuesto demuestra que este es el fin del modelo económico que se inició en los años 80. Muchas gracias. Gracias, diputado.